Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra sesión 3. Vamos a iniciar la clase considerando los puntos que vimos en nuestra sesión anterior. Voy a empezar a transmitir la presentación. Recordemos que en nuestra sesión anterior, pues habíamos hablado de aspectos elementales como es precisamente pues aspectos de nuestro proyecto, básicamente de nuestra planeación. Entonces vamos a continuar. Esta sería nuestra sesión 3. La unidad es 5 y 6 y nuestros temas básicos van a ser programación y costos. Recordando lo que vimos en nuestra sesión anterior, habíamos hablado de que hay elementos fundamentales que se deben tomar en cuenta para realizar un proyecto y dijimos que básicamente lo más importante era la planeación. Aquí estoy considerando algunos aspectos generales. Primero, las condiciones en las que va a comenzar el proyecto son básicas, el inventario de los recursos que necesitamos, dependencia entre tareas, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Los recursos, también lo mencionamos la clase pasada, y el tiempo. Recordemos que el tiempo es un recurso elemental en cualquier proyecto. Vamos a ver también, recordando, en cuanto a la planeación, hay diferentes elementos que nos pueden ayudar a llevar a cabo nuestro proyecto de la mejor manera. Estos elementos de planeación prácticamente son el diagrama PERT y la gráfica de Gantt, que nada más lo mencionamos en la sesión anterior, pero ahorita lo vamos a profundizar un poquito. También estamos viendo aquí lo que eran los posibles riesgos y la contingencia. Si recuerdan, los riesgos están implícitos en cualquier proyecto y si nosotros realizamos una perfecta planeación o la tomamos en cuenta de manera completa, trabajando activamente en mencionar todas las actividades de nuestro proyecto de principio a fin, pues obviamente estos riesgos y estas contingencias van a disminuir considerablemente. ¿Qué temas vamos a ver en esta sesión? Primero es la programación del proyecto, que sería la secuencia de los recursos, duración de las actividades, y después los costos. Básicamente, por el tiempo que tenemos, lo vamos a ver de una manera muy concisa, pero voy a tratar de ser lo más concreta posible para que quede claro este tema. Entonces, bienvenidos. Vamos a iniciar con los temas de esta sesión. Primero, cuando estamos hablando obviamente de un proyecto, pues es básico manejar las preguntas clave. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cuál es la finalidad de ese proyecto? ¿Cómo puedo llevarlo a cabo? ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Qué cantidad de recursos requiero? Esto es básico para el tema de hoy. Tenemos que elaborar nuestra lista de recursos, que eso lo habíamos mencionado en la sesión pasada, y habíamos visto la clasificación, que dijimos que eran los recursos materiales, los recursos técnicos, los recursos humanos, monetarios y por supuesto los intangibles. Ok, dentro de las actividades que nosotros debemos llevar a cabo, si recuerdan, en la sesión pasada les había comentado que tenemos que hacer una gráfica de Gantt o podemos usar también la ruta crítica. Pero para que nosotros podamos llevar a cabo una ruta crítica de manera correcta, necesitamos hacer actividades secuenciales. Es decir, vamos a poner un ejemplo burdo si quieren. Vamos a realizar un pan. Supongamos que vamos a realizar un pan. Necesitamos primero juntar todos los ingredientes, determinar por supuesto qué tipo de pan va a ser o de qué sabor, si de chocolate, de vainilla, etcétera. Juntar los ingredientes, hacer la mezcla, etcétera, y después hornear el pan, junto con todos otros pasos, pero van ordenados de manera secuencial. Lo mismo es en cualquier tipo de proyecto. Cuando yo realizo un proyecto, necesito calendarizarlo. Hay una herramienta que se llama precisamente el diagrama PERT, donde tenemos que identificar las actividades secuenciales, cuál va primero, cuál va después, para así poder también determinar si hay alguna que tenga dependencia con otra. Por ejemplo, si yo no realizo a lo mejor la mezcla o no junto los ingredientes, no puedo realizar la mezcla del pan o mezclar los ingredientes para hacer la masa, ¿correcto? Entonces, esas actividades son dependientes una de otra, pero puede ser que yo pueda hacer dos actividades a la vez, ¿sí? Entonces,
Hay actividades secuenciales y aquí estamos viendo que hay precisamente diferentes nombres para esto. Hay tipos de relaciones o dependencias. La primera que tenemos es final-inicio, que nos dice que la actividad predecesora no puede comenzar hasta que no termine la anterior. ¿Ok? Final-final, las dos actividades finalizan a la vez. Inicio-inicio, las dos actividades comienzan a la vez. Inicio-final, la actividad predecesora no puede finalizar hasta que no comience la anterior o sucesora. Este tipo de relación se utiliza de forma ocasional. Del lado derecho vemos una red básica, por supuesto, de cómo quedaría un diagrama. Primero vemos del lado derecho que está el inicio. En la figura del lado derecho está el inicio, después viene actividad 1 y actividad 2. Si ustedes se fijan, estas dos actividades se pueden realizar al mismo tiempo, ¿ok? Por eso las dos salen de la flecha de inicio. Aquí tenemos actividad 1 y 2, repito, se pueden hacer al mismo tiempo. De la actividad 1 y de la 2 se juntan y forman la actividad 3. Significa que estas actividades, una vez que se lleven a cabo, tienen que llevar a la actividad 3. De la actividad 3 vemos que sale la actividad 4, pero también sale la actividad 6, o de aquí sigue la actividad 6. Después vemos la interdependencia que hay entre la actividad 4, 6 y 7. Básicamente, aquí vemos la unión de estas tres. Y cuando vemos nosotros el final de nuestra ruta crítica o de nuestro diagrama en red, podemos ver precisamente la dependencia de una actividad con otra. Cuando realizamos este tipo de diagrama, chicos, es elemental poner los tiempos. Sobre cada línea de las flechas que nosotros vemos, tenemos que manejar los tiempos que vamos a tardar en hacer cada una de las actividades. ¿Ok? Esta es una herramienta básica, se usa en muchísimas empresas, es una herramienta muy funcional porque aparte de marcar la dependencia entre las actividades, pues le explica a la persona que está leyendo el diagrama cuánto tiempo se debe tardar en cada una de estas. Ahora bien, tal vez yo decida hacer en lugar de una ruta crítica, me decido hacer una gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt precisamente más o menos se creó por el año de 1915, fue creada por Henry L. Gantt y esta persona lo que hizo era apoyar a la teoría de Fayol y también a la teoría de Taylor, que es el padre de la administración. Y pues obviamente lo que pensó fue crear una herramienta que pudiera servir de apoyo para, no nada más para proyectos, se lo manejó para empresas, para diferentes organizaciones, porque básicamente la administración se interesaba más en actividades productivas. Y básicamente lo que él buscaba era que se cumplieran en tiempo y forma. Esta gráfica de Gantt que vemos aquí, que es muy sencilla, pues obviamente nos ayuda. Aquí dice que es un método representativo para darle seguimiento a los proyectos. Y como ustedes pueden ver, en esta gráfica tenemos las actividades que están ordenadas de manera secuencial por fases, fase 1, 2 y 3. Cada una de estas fases tiene consigo varias actividades que ya están obviamente determinadas conforme a una previa planeación. Del lado derecho vemos en semanas y en meses el tiempo que vamos a tardar en realizar cada una de ellas. Por ejemplo, si vemos la fase 1 tenemos 3 actividades. En recolección de información, esta persona considera que para este proyecto se va a tardar 2 semanas del primer mes. Aquí vamos a considerar obviamente que estos primeros 4 meses pueden ser el primer cuatrimestre del año, ¿ok? Pero, bueno, básicamente tenemos que marcar, con colores negros están marcando las celdas que nosotros consideramos tardarnos en la realización de esa actividad. La redacción y revisión, que es la segunda, aquí consideran 3 semanas para su elaboración. Por lo tanto, si ustedes se fijan en la gráfica de Gantt, tiende a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque obviamente vamos avanzando en los tiempos. Esto es elemental. Si yo veo esta herramienta, me voy a dar cuenta si voy a ir cumpliendo las actividades como lo estipulé en un principio. Si no, es que algo está sucediendo de manera incorrecta o estamos teniendo algunos atrasos por diversas situaciones. Aquí el punto sería checar qué es lo que está pasando, por qué se están llevando a cabo estos retrasos. ¿Cómo quedaría una gráfica de Gantt? Pues aquí lo tenemos. Del lado izquierdo están las actividades, ¿ok? Y estamos manejando el proyecto total. Si ustedes se fijan, el proyecto total está iniciando lo que es el 18 de agosto y termina hasta el 13 de noviembre. Es la primera línea que vemos marcada y está aquí con color azul, verde y rojo. Posteriormente, en la parte de abajo tenemos otra actividad que es seleccionando proyecto y aquí calculan realizarlo del 24 al 26 de agosto
inician y terminan precisamente en el 3 de septiembre. Esto es un poco más completo. ¿Por qué? Porque está manejando fecha de inicio, que es el color azul, fecha de término, en curso, que es lo que se está realizando, y por iniciar. Está siendo bastante específico en cada una de las etapas y está manejando la calendarización correcta, porque incluso está poniendo del 18 al 23 de agosto, fecha de inicio y fecha de término de cada actividad. Y, por supuesto, está manejando periodos de días. Esta es otra forma en la cual se puede presentar una gráfica de Gantt. La ventaja de esto es que nosotros podemos hacerla dependiendo de nuestras necesidades, con colores, lo podemos hacer con fechas específicas, lo podemos hacer en un periodo semestral, en un periodo mensual, etc. Muy bien. ¿Cuáles son las características que tiene un proyecto? Pues obviamente son diversas. Aquí vamos a ver las más elementales. Es cuantificable en la mayoría de los casos, porque nosotros recuerden que vimos en los objetivos que deben ser medibles. Podemos realizar un producto o podemos enfocarnos en el otorgamiento a lo mejor de un servicio, podemos realizar un proyecto que sea personal, un proyecto laboral, etcétera. Todo proyecto en sí lleva diferentes etapas. La primera que consideramos es la iniciación, que es cuando precisamente realizamos los objetivos, le damos el alcance, vemos aspectos de calidad, se estiman los riesgos, etcétera. También esto lo habíamos contemplado en nuestra sesión anterior. Dentro de esta iniciación, que tiene que ver precisamente con el tema de hoy, tenemos las prefactibilidades, chicos. Dependiendo de los autores que ustedes revisen, puede ser que haya 3 hasta 5 factibilidades. ¿Qué es esto? Ok, yo voy a iniciar un proyecto, pero primero tengo que ver si es factible la realización de este o no, para saber cuánto tengo que invertir en tiempo, en dinero, etcétera. Y si es factible, pues obviamente tengo que analizar otros factores. Primero, aquí nos dice que hay que ver la factibilidad técnica, que es revisar todos los equipos, maquinarias, etcétera, que necesito para emprender ese proyecto. ¿Ok? Si yo voy a estudiar una maestría, si yo voy a estudiar un doctorado o un postdoctorado, etcétera, primero tengo que analizar qué tipo de equipos son los que requiero. A lo mejor el equipo, dependiendo de la carrera o del perfil que yo tenga, pues tengo que evaluar si el equipo que tengo, a lo mejor si la PC o la laptop, etcétera, que yo manejo, es adecuada para mis requerimientos. ¿Ok? Y eso tiene un costo, que es lo que estamos viendo en esta sesión. ¿Cuánto me va a generar? Porque yo tengo que elaborar un presupuesto. Siguiente punto, prefactibilidad económica. Esto es básico, chicos. Cuando hacemos la prefactibilidad económica, tenemos que analizar nuestros recursos monetarios. Básicamente es eso. Pero antes de hacer eso, yo tengo que saber qué costos son los que me va a generar la realización de ese proyecto. ¿Cuánto me va a costar estudiar una maestría? Porque tengo que pagar, obviamente, el transporte, la gasolina. Tengo que pagar, a lo mejor si yo me tengo que trasladar a otro lado para estudiar esa maestría o ese posgrado, pues tengo que pagar renta en un lugar más cercano. Entonces tengo que considerar esos costos. Aparte, pues la inscripción, las mensualidades, la colegiatura, etcétera. Todo eso tengo que hacer más o menos un presupuesto, una estimación inicial, para ver si me alcanza o si tengo que ampliar en este caso, pues alguna estrategia. Tengo que idear una estrategia para que pues solucione en este caso el presupuesto para que se adecue a mis necesidades. Tenemos la prefactibilidad legal, ¿sale? Que esto muchos autores lo consideran, otros no, que es prácticamente dependiendo del tipo de proyecto. No vamos a entrar en detalles en este caso, puesto que estamos viendo o nos estamos enfocando más a un proyecto personal. Prefactibilidad ambiental y financiera, que obviamente la financiera puede entrar con económica, pero aquí también hay que ver la prefactibilidad de mercado. Ejemplo, yo voy a iniciar un pequeño negocio, una panadería, que es el negocio familiar, pero antes tengo que ver, pues obviamente los recursos con los cuales cuento. Uh-huh. Y para esto también tengo que evaluar las personas que van a comprar mi producto. Por tanto, la factibilidad de mercado sería analizar cuántas personas están dispuestas a adquirir el pan que yo voy a elaborar. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Entonces, tengo que ser claro en la meta, tengo que definir precisamente cuánta parte del mercado me corresponde a mí, dependiendo de cuánto cueste el producto que yo voy a dar, en este caso el pan, cuál va a ser la calidad, el sabor, si voy a lo mejor innovar con otros sabores, etcétera. Si voy a dar un paquete en una charola que va a ser gourmet, qué sé yo. Todo eso es innovador y ayuda a que mi producto se venda más.
Por lo tanto, necesito saber más o menos hacer un cálculo de cuántas personas son las que van a comprar este producto. Muy bien. La etapa de la planificación, que viene compuesto con lo que ya habíamos realizado, pues viene también aquí incluido lo que es el presupuesto. ¿Qué es un presupuesto, chicos? Un presupuesto es una estimación cuantitativa de los recursos que nosotros vamos a ocupar, ¿ok? Si hablamos de presupuesto, pues tenemos que hablar de costos, ingresos y egresos. ¿Cómo hago un presupuesto? Yo que a lo mejor no tengo ningún conocimiento de lo que es el área contable o el área financiera, simplemente, chicos, tenemos que considerar todo aquello que para nosotros sea una erogación de dinero. Primero tenemos que identificar nuestros costos. Ejemplo, yo voy a poner la panadería. ¿Qué costos tengo? La renta del local, la compra de la materia prima, la compra a lo mejor de todos los materiales, equipos, herramientas que requiero para la elaboración del producto, la mano de obra, las personas que van a trabajar conmigo, los gastos fijos, que es la renta del local, el pago también, tenemos que considerar el pago de luz, de energía eléctrica que se consuma. Si voy a tener ventas por teléfono o por internet, el negocio, pues obviamente va a manejar una renta de servicio de internet. Todos esos costos los tengo que considerar, tengo que sumarlos y determinar el total de mis egresos. Por otro lado, también tenemos que hacer todo una lista de las actividades que a mí me van a generar ingreso, es decir, entrada de dinero, ¿vale? Es decir, yo planeo o estoy haciendo una estimación de que voy a vender 120 piezas de pan al día en el primer mes, porque es en el mes de apertura. Entonces, de 120 a 300 piezas de pan, tal vez ponga parámetros. Por lo tanto, la estimación de ingresos sería, si yo voy a vender cada pan a 10 pesos, estimo mi total y esos son ingresos por venta. Aparte, a lo mejor también voy a recibir un pago de una persona que me debía un dinero, entonces eso lo voy a poner dentro de los ingresos de mi panadería, entonces lo considero. Es decir, todos los ingresos que yo genere los voy a poner en la parte de ingresos. Hago la resta con lo que voy a gastar y me va a dar la cantidad de dinero con la que realmente cuento para hacer estas actividades o para iniciar, en este caso, el proyecto de negocio. Pero algo que sí es muy importante es que tenemos que manejar muy claro la diferencia primero entre los costos fijos y los costos variables. Esto es básico. Recordemos que todo gasto fijo es aquella erogación que se realiza pero que precisamente no cambia aunque las circunstancias de mi negocio sí. Ejemplo, si yo vendo 120 panes al día o si vendo 500 panes al día, eso no importa con el valor de la renta de mi local. Si a mí me cobran 4,000 pesos al mes, no va a importar si venda más o venda menos, a mí me van a cobrar lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo vendo 150 panes o 140 y vendo 300 al otro día? Aumenta la materia prima, que es harina, masa, etcétera. Por lo tanto, ese se convertiría en un costo variable, porque sí va a aumentar dependiendo de la producción de artículos que yo realice. ¿Ok? Si estamos hablando tal vez de que mi proyecto es estudiar una maestría, pues en este caso, si yo utilizo la luz, utilizo un aro de luz para tomar las clases o para grabar a lo mejor un video que me pidió el maestro, si yo estoy conectado casi todo el día en la computadora, pues la luz, obviamente el costo de la luz va a aumentar. Mientras más lo uso, más aumenta. Pero tal vez estoy pagando renta en una propiedad que me queda cerca de la escuela y en este caso la renta es lo mismo, no va a aumentar esta renta, no va a disminuir, aunque a mí pues me cobren más en la escuela o me cobren menos, etcétera. Es un factor que sigue constante. Entonces sí tenemos que tener muy en claro la diferencia entre un costo fijo y uno variable. En la siguiente etapa, que ya tenemos que es de ejecución, pues prácticamente aquí se refiere a la implementación o puesta en marcha del proyecto. Es decir, yo ya hice la planeación, ya vi más o menos con cuánto dinero cuento, ya determiné cuánto voy a ganar, cuánto voy a gastar, ya determiné mi partida presupuestal, es decir, cuánto dinero es con el que dispongo, y entonces entro de lleno con la ejecución del proyecto. Eh, Aquí son puntos básicos los que estoy manejando en esta diapositiva de qué se debe hacer cuando yo ya estoy en la etapa de ejecución. Prácticamente es cuando yo estoy desarrollando ya mi idea de negocio, mi proyecto personal, mi proyecto de vida, etcétera. Empiezo con la puesta en marcha y aquí es donde ya debo empezar a ver, debo estar en constante
revisión de todas las etapas para cumplir, precisamente verificar que se estén llevando a cabo conforme lo planeado. Y bueno, también tenemos que hacer el control, que eso lo vimos también en la sesión pasada. Y aquí nos dice, el fin de las actividades de control es asegurar que los objetivos sean alcanzados en el tiempo y calidad planificada, realizando una buena supervisión y medición del rendimiento de los resultados con el objetivo de que se puedan tomar acciones correctivas. Esto se hace mediante la comparación entre la planificación realizada y los valores incurridos. En el último párrafo, obviamente, nos está diciendo monitorización del trabajo realizado, analizando de cómo el proceso difiere de lo planificado, lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a llevar a cabo la etapa de ejecución y después terminamos controlando las actividades para, pues, analizar precisamente si existen algunas fugas de dinero, si existen a lo mejor algunas actividades que no se cumplieron de manera correcta o se realizaron pero no se obtuvieron los resultados deseados. Entonces, hay que establecer controles correctivos. Muy bien, chicos. Para cerrar, sí quiero comentarles algo. Cuando estamos hablando de un presupuesto, cuando estamos hablando de costos, precisamente es muy importante tocar el punto de un manejo de finanzas básicas. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, cuando hablamos, y eso lo he dicho siempre, de proyectos, cuando hablamos de recursos monetarios, pues sí debemos tener muy en claro que cuando se inicia cualquier tipo de proyecto, muchos aspectos que no se consideran o algunos que no se consideran es la estimación cuantitativa de recursos. ¿Ok? Cuando hablamos de un presupuesto, hay diferentes partidas que lo pueden contemplar o que están implícitas en este presupuesto, pero básicamente hablar de un presupuesto es hablar de ingresos y egresos. Y un presupuesto siempre se acompaña por un flujo de efectivo. ¿Okay? El flujo de efectivo precisamente también es una herramienta cuantitativa, es una herramienta contable que nos ayuda a determinar qué movimiento tiene el dinero en mi negocio. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a poner el negocio de la panadería, yo tengo un flujo de efectivo ya. ¿Por qué? Porque obviamente todavía no inicio con el negocio de la panadería, pero prácticamente yo tengo ingresos porque esos ingresos me han ayudado a tomar la decisión de que puedo iniciar un negocio. En este caso puedo iniciar con una panadería. Pero eh, pues aunque no la he llevado a cabo, no he iniciado el proyecto como tal, yo ya llevo una actividad económica o una actividad financiera anterior a la realización de mi proyecto. ¿Por qué? Bueno, puede ser que yo tenga ahorros o que tenga un buen trabajo y ese trabajo me esté generando ingresos. Por lo tanto, yo he contemplado ahorro e inversión. Ha crecido ese ahorro, pero yo puedo determinar el flujo de efectivo que ha tenido mi dinero porque puedo contemplar a lo mejor de un periodo de 6 años anteriores, 6 meses anteriores, perdón, cuánto dinero ingresó, obviamente en mi cuenta de ahorro, cuánto dinero fue el que he gastado y al final obtendremos precisamente pues un presupuesto. ¿Sí? Entonces el flujo de efectivo siempre va acompañado del presupuesto. En la siguiente sesión presentaré de manera gráfica el presupuesto como tal para después entrar de lleno con las siguientes etapas, porque sí es muy importante que tengamos muy claro cómo se elabora un presupuesto. Reitero, por el tiempo no me es posible dar todas las herramientas, pero se los mostraré en pantalla cuáles son todas las partidas por las cuales podemos eh, realizar de principio a fin un presupuesto muy básico. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho su atención. Nos vemos Dios mediante en la siguiente sesión y que tengan un maravilloso día.